Hola, queridos alumnos y alumnas, esperando que estén bien junto a sus seres queridos. Bueno, esta semana nos toca ver todo lo que relaciona a área total y volumen de cilindro. ¿Por qué? Porque ya vimos los eh, cuerpos, los paralelípedos, perdón, y los prismas, ¿ya? Entonces, como ya hemos visto, empezamos ya con los cuerpos redondos. A ver, los cuerpos redondos, que son los cilindros, forman parte de los cuerpos redondos, son todos aquellos cuerpos que al menos una cara es redonda o ya cualquiera, ¿ya? Y ahí tenemos cuerpos redondos, tenemos los más conocidos son el cono, el cilindro y la esfera. Por ejemplo, esta botellita, que yo lo pongo para atomizar, es un cilindro. ¿Ya? Perdón. Ahora, eh, tenemos que ver el área total, el volumen. ¿Ya? El área total, acuérdense que el área de un cuerpo es toda la superficie que hay en su exterior, lo que usamos, por ejemplo, para pintarlo, para envolverlo, perdón, ¿ya? Y el volumen es todo lo que nosotros necesitamos para meter dentro. Por ejemplo, en este caso sería el agua, el volumen. ¿Cuánta agua hay dentro de esa botellita? Entonces, eso es nuestro volumen. Vamos a empezar con el área total. Y nosotros vamos a usar fórmulas. ¿Por qué fórmula, profesor? Si no me gusta la fórmula. Porque una vez aprendiéndose la fórmula, nosotros vamos a ser capaces de eh, utilizarla con cualquier cilindro. ¿Ya? Las fórmulas son genéricas. Y, y lamentablemente ustedes ya van a tener que ir acostumbrándose a trabajar con fórmula porque en la enseñanza media van a tener física, que entra fórmula química, que entra fórmula, entonces en misma geometría, ¿ya? Todo es con fórmula, entonces hay que ir acostumbrándose, ¿ya? Entonces vamos a irnos a nuestro texto de estudio, ¿ya? Aquí tengo anotada la página 122, mira, aquí mismo sale, y aquí aparece una buena explicación de la fórmula para calcular área total, ¿ya? De un cilindro. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que el cilindro está formado por dos caras basales, que son círculos. Entonces, ¿cómo yo calculo el área de un círculo? Para calcular el área del círculo, ¿qué es lo que hago? Es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos un manto, ¿ya? Que son lo que hace de cara lateral en el cilindro, en el cono y la esfera, se denomina manto, que ¿cómo calculamos el área del manto? Primero, acuérdense que siempre tenemos que calcularlo por el largo, por su alto. ¿Cómo calculamos el largo de esto? Muy bien, a lo que se le ocurrió es el perímetro. Entonces, el perímetro del círculo, ¿qué es lo que va a hacer? Bien, va a ser 2pi por r. ¿Ya? Aquí es r al cuadrado. Lo voy a hacer más grande la r para que se note que es r al cuadrado y no r sola. Teniendo ya claro esas dos fórmulas, nosotros podemos calcular el área total. Primero, esto va a ser nuestra área lateral. ¿Ya? ¿Por qué área lateral? Porque es todo lo que bordea a nuestro cilindro. Entonces, 2pi por r por la altura. ¿Ya? Y esto corresponde al área de los dos cilindros, perdón, de los dos círculos. 1, 2. ¿Ya? ¿Por qué tenemos dos caras basales? Es lo que acabo de explicar. Ahora, esta es una fórmula del
rectángulo, perdón, del cilindro. Y esta es la fórmula resumida. Da exactamente lo mismo. Lo único que esta es un poco más extensa, más larga, tengo que hacer más pasos, y esta es más corta, tengo que hacer menos pasos. Pero profesor, ¿por qué usted dice que son las mismas si yo veo que son diferentes? A ver, ¿qué es lo que se hizo acá? Aquí lo que se hizo fue simplificar esta misma fórmula. Como acá sumamos términos semejantes, nos dio esto. Pero como si se fijan, ambos lados del signo más está el 2, ambos lados del signo más está pi, y ambos lados del signo más está el radio, se agrupa en un sector, y lo que no está en ambos lados del signo más, lo coloco sumando dentro del mi paréntesis. Pero profesor, usted dice que aquí había R, sí, pero acuérdense que es R al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que es R por R. Y como aquí hay una sola R, la otra queda dentro del paréntesis. ¿Ya? Es una simplificación. Vamos a ver si usando esta fórmula o esta que es más larga nos da el mismo resultado. Ojo, si no nos da el mismo resultado, quiere decir que hay algo malo. ¿Ya? Acuérdense que en las matemáticas, no importa el camino que yo tome, siempre tenemos que llegar al mismo punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar esta fórmula y las vamos a aplicar. ¿Ya? Para eso necesitamos un ejemplo. Y dentro de nuestro mismo libro, en la parte superior, tenemos nuestro ejemplo. Aquí yo ya estaba calculando, así que voy a borrar eso para que podamos calcularlo entero. ¿Ya? Ya. Ahora que ya tenemos borrado todos estos cálculos, vamos a ordenarnos acá porque entran muchos números, muchas cifras. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que escribir la primera fórmula, que nos dice que es 2pi por r por la altura más 2pi por r al cuadrado. Esa es la primera, ¿cierto? Ya, la segunda nos decía que era 2pi por r, ya, si no me equivoco, abríamos paréntesis, altura más radio. ¿Ya? Pi al cuadrado, r al cuadrado, pi en ambos lados, sí. Estamos bien. Esas son las dos fórmulas. Vamos a resolver las dos. 2 es un número, así que siempre va 2 radio pi, perdón, pi, siempre nosotros vamos a tomar pi con el valor de 3,14. ¿Ya? Es una constante. Mira, aquí está. 3,14. ¿Ya? Por el radio. ¿Cuánto es el radio? La distancia que va desde el punto centro hacia el extremo, 1,5 por altura, que es 6. Más 2 por 3,14 por pi al cuadrado, perdón, por radio al cuadrado, que es 1,5 elevado a 2. Como dice el Papo Muda, primero las multiplicaciones, potencia, multiplicación, y después al final la suma. ¿Ya? Así que lo vamos a realizar. Uy, aquí está nuestra calculadora amiga. ¿Ya? 2 por 3,14 o por 1,5 por 1,5 por 6. ¿Cuánto nos da? 84,78. 84,78. Más, hacemos la siguiente operación. A ver, parece que ahí me equivoqué, porque puse 2 por 3,14 por 1,5
por 6. Claro, 56,52. Bien, es que tomé este, mecánicamente lo sumé, perdón, al cuadrado, ¿no? Y acá está el cuadrado, ¿ya? Así que vamos a borrar eso. Y mientras borro, voy a pausar. Ya. Entonces, era 56,52. 56 enteros y 52 o centésimos. Ahora vamos con el otro lado. Y aquí sí está elevado al cuadrado. 2 por 3,14 por 1,5 por 1,5. 14,13. Y ahora lo único que nos queda es sumar ambas cantidades. Nos da 70,65 centímetros cuadrados. ¿Ya? Hasta ahí estaría. Entonces, vamos a ver si con la otra fórmula nos da el mismo valor. Si no nos da el mismo valor, algo hice mal. Ya, vamos a ver acá. Esta fórmula la vamos a resolver aquí porque va a tener más espacio. 2, ya, vamos a decir que es 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que es 1,5, y sumamos 1,5 más 6. Paréntesis, 1,5 más 6. 1,5 más 6 nos da 7,5, ¿cierto? 7,5 por 1,5 por 3,14 por 2. Hacemos la operación 2 por 70,65. Ya se fijan que de las dos formas nos da el mismo resultado. Y yo les recomiendo que resuelvan esta, que es más sencilla, antes que se aprendan todo esto. ¿Ya? Así que tienen dos caminos. Acuérdense, solamente es aplicar fórmula. Profesor, aquí creo que dice que es 7,65 milésimos. Sí, pero este es solamente el área basal. ¿Ya? ¿Ya? Ya, perdón. Entonces, si se fijan, sigue sumando, después calcula el área lateral y después aquí esta persona suma todo y llega al mismo resultado que nosotros. Pero él hizo 1, 2, 3 pasos y nosotros todos lo resolvimos en una sola fórmula. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, es a memorizar solamente la fórmula. ¿Ya? 2pi por r más la altura más el radio. Siempre igual. ¿Ya? Aquí vamos a calcular. A ver, profesor, eso no son cilindros. Vamos a usar este cilindro. Aquí tenemos un cilindro que nos va a pedir calcular el área total. ¿Ya? Tenemos dos, tenemos ese y ese. Así que podemos tomar cualquiera de los dos. ¿Ya? Considerar pi como 3,14. Vamos a usar este. Entonces la fórmula, ¿qué nos dice? 2 pi por r, ¿cierto? Abrimos paréntesis, altura por radio. 2 es un valor, 2 siempre se coloca pi, 3,14. El radio, ¿se fijan? Es el radio porque va a la distancia del punto central hacia un extremo, 2,5, por la suma de la altura, que es 8,5,
más 2,5. Aquí yo ya sé que es 11, ¿ya? ¿Ya? Es 11 por 2,5 por 3,14 por 2. Y ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿ya? 2 por 3,14 por 2,5 por 11. ¿Se fijan? Nos da 172,7 centímetros cuadrados. Y eso es todo. ¿Ya? Como es superficie, acuérdense que las unidades de superficie siempre son cuadráticas. Profesor, ¿y en este otro? Se hace lo mismo, la misma fórmula. 2, ¿cuánto vale? Aquí 2 es un número, así que se coloca 2 por 3,14 por el radio. ¿Cuánto es el radio acá? Es 15, paréntesis, el radio más la altura. 7,6 más 15. Entonces, 7,6 más 15 son 22,6, ¿ya? Multiplicado por 15, multiplicado por 3,14, multiplicado por 2. Pues son muchos números, sí, pero estos dos siempre van. Y esto lo extraigo de mi cuerpo. Entonces vamos multiplicando. 2000 medio 2000, 128,92. Se fijan que centímetro cuadrado. ¿Se fijan? Siempre igual. Lo voy a hacer ahora porque lo he visto. 3,14 por 15 por 22,6. Sí, estamos bien. Esos son los vecinos que tienen complejo de carpintero. ¿Ya? ¿Se fijan? Siempre igual, chicos. Aplicar fórmula. Nada más. ¿Ya? Acá, en este ejemplo de acá, es lo mismo. Pero este es nuestro cilindro antes de ser formado. Entonces esto es el radio y esto es nuestra altura. Lo demás se calcula exactamente igual. 2 ya por 3,14 por el radio, que es 4 por 8 más 4 son 12. Ya le vamos a colocar al tiro 12. ¿Se fijan? Y lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar. ¿Ya? 2 por 3,14 por 4 por 12. Entonces nos da 301,44 centímetros cuadrados. ¿Ya, chiquillos? Ya. Entonces estamos. Ahora lo que vamos a ver va a ser el volumen. ¿Ya? Bueno, el volumen lo vamos a ver en la página 130. Aquí nos entrega una sola fórmula y esta es la que vamos a ocupar. ¿Por qué? Acuérdense que el volumen es área basal por altura. Y como tenemos un círculo, el área basal va a ser pi por r al cuadrado por la altura. Nada más. Siempre es más sencillo el volumen en los cuerpos. Encuentro yo. Puedo estar equivocado. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer este mismo ejemplo. Ya aquí sale el resultado de cuánto es el volumen de este cilindro. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a...? Porque, ¿qué pasa? Es la medida que hay en el total. Eso es el diámetro. Cada vez que me den el diámetro y no el radio, yo tengo que ver la mitad de del valor que me están dando.
Si es 3, ¿cuál es la mitad de 3? 1,5. Pi es 3,14. El radio es, si es 3, es 1,5 al cuadrado por la altura. ¿Cuánto es la altura? 8. Y lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar. Mucho más sencillo. Entonces, 3,14 por 1,5 por 1,5 por 8. Nos da 56,52 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbico? Porque el volumen, acuérdense que es todo lo que hay dentro del frasquito. Y los frascos tienen 3 dimensiones: ancho, largo y alto. Pero profesor, esto es un círculo. Sí, pero igual tiene 3 dimensiones. ¿Ya? Porque si tuviera 2 sería plano. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Entonces vamos a bajar en el libro, si no les dio 56,52. Muy bien. La persona que hizo el libro sabe algo de matemáticas. No sabe tanto como yo, pero sabe algo. No. Sí sabe. ¿Ya? Entonces, se fijan que el volumen es mucho más sencillo porque su fórmula es más precisa. ¿Ya? Y siempre, chiquillos, aprenderse, saber aplicar las fórmulas, nada más. ¿Se fijan? El radio, yo sé que el radio, si no me dan el radio, me dan el diámetro. Ya, el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Ah, lo divido por la mitad. Se acabó. No tengo que hacer más problemas. La altura siempre va a ser la distancia que hay entre las dos caras. ¿Se fijan? Siempre se repite. Siempre se repite. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, aquí hay un cálculo ya realizado, que no nos interesa hacerlo. Y aquí tenemos, aquí dice ordena los siguientes cuerpos geométricos desde el menor al mayor volumen. ¿Ya? Vamos a hacer estos tres y con eso terminamos. Entonces, la fórmula nos dice que es pi por r al cuadrado, pi es 3,14, siempre por radio al cuadrado, es 5 elevado a 2 por la altura, que es 10. Aquí yo sé que es el radio porque fíjense, parte desde la mitad del cilindro hacia un lado. En cambio atraviesa todo el cilindro. Cuando atraviesa todo el cilindro es diámetro. Multiplicamos 3,14 por 5 por 5, yo sé que es 25 por 10. Nos da 785. ¿Qué? Centímetros cúbicos. ¿Ya? Veamos esto. Acá lo mismo. Siempre pi 3,14 por radio al cuadrado. Y aquí como me están dando el diámetro, la mitad. 2,5 al cuadrado por 8. La altura va completa. Ahora, 157. ¿Qué? Centímetros cúbicos. Y el último también nos están dando diámetro, entonces tenemos que calcular la mitad. ¿Ya? Entonces, yo sé que es 16, nos da 602,88 centímetros cúbicos. Bien. ¿Cuál es el primero? El que tiene menor es el B, este que va primero. Después el C, el que va segundo. Y el tercero es el A. Primero, segundo y tercero. Ordenado de menor al de mayor volumen. Ya, chiquillos, y al igual como en el caso anterior,
cuando nos presentan el cilindro o sin formar, siempre este va a valer el radio, el largo, ya, perdón, la altura, siempre. Y fíjense, siempre va a estar como esta línea, y cuando tenga esta línea, siempre el que va perpendicular es el radio, y el que va paralelo va a ser el alto. ¿Ya? Eso. Y se calcula igual. 3,14 por 6 al cuadrado por 10. Y 6 por 6 yo sé que es 36, 3,14 por 36 por 10. Nos da 1130. Uy, me quedó feo ese 0. 1130,4 centímetros cúbicos. Me he equivocado. ¿Se fijan? Siempre igual. Ya pues, chiquillos, un abrazo virtual. Se cuidan mucho. Corazoncito a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. ¿Ya?